buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad tan especial para nuestra carrera, dibujante proyectista. Es la primera actividad que se hace en cuanto a reconocer a uno de nuestros integrantes. Así que sean todos muy bienvenidos y vamos a comenzar. Vamos a partir con una introducción para que conozcamos un poquito de quién se trata. ¿Bien? En el marco de las actividades de vinculación con el medio, impulsadas por la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y de Extensión, y agradeciendo la presencia de nuestras autoridades, profesores y funcionarios, estudiantes y titulados, se da inicio a esta reunión de la comunidad dibujante proyectista, que tiene por objeto reconocer el desempeño laboral de uno de nuestros titulados. Se trata de Maximiliano Esteban Toro Zamorano, que ingresó a la UTEM en el 2002 a la carrera de dibujante proyectista. Alumno comprometido, crítico, constructivo, completa sus estudios en el 2004, sin contratiempos, destacándose en asignaturas relacionadas con el dibujo de arquitectura, así como en el uso de equipos computacionales aplicados al dibujo. Luego de trabajar en IDIEM, se integra durante 8 años en las actividades de la Fundación Las Rosas, institución dedicada a la protección de personas de tercera edad en situación de vulnerabilidad. En el 2011 se inscribe en la carrera de arquitectura vespertina en la UTEM, lo que le permite continuar trabajando para costearse sus estudios. Una vez más, demostrando sus capacidades de ordenamiento en sus actividades, completa en el 2016 este segundo programa de estudios, con evaluaciones sobresalientes. Para los que hemos experimentado el estudio y el trabajo desarrollados de manera simultánea, sumado a las obligaciones particulares, comprenderemos la relevancia del logro obtenido por Maximiliano, que nos genera un profundo respeto hacia su persona. Hoy, Maximiliano se desempeña como arquitecto en el IDIEM, que es el Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales de la Universidad de Chile, institución que, desde 1898, se dedica a cubrir las necesidades de ensayo, control, certificación e inspección de materiales de todo tipo, relacionados con las actividades del mundo industrial. En paralelo, se desempeña como profesional en su empresa particular. En más de una ocasión, Maximiliano se ha hecho presente en actividades de apoyo a los estudiantes de esta carrera, así como en el proceso de innovación curricular o rediseño de la misma, poniendo sus capacidades y experiencia al servicio de esta comunidad académica. Es para nosotros, como comunidad dibujante proyectista, un privilegio contar con la presencia de Maximiliano Toro Zamorano y participarle un merecido reconocimiento como titulado destacado de la carrera dibujante proyectista. El primero en este tipo de evento y que representa no solo el gran profesionalismo de desempeño, sino el espíritu de una persona colaboradora con su sociedad y, estamos ciertos, poseedor de altos valores humanos, dignos de ser destacados. Antes de dar la palabra a nuestro invitado, escucharemos ahora a nuestro ex alumno y actual profesor de nuestra carrera, don Maximiliano Rojas Pontingo. Así que, por favor, don Maximiliano, tiene la palabra. Estás sin micrófono, Maximiliano Rojas. ¿Ahora sí? Ahora sí.
Ahora sí. ¿Se escucha? Ya. Sí. ¿Está intermitente tu micrófono, Maximiliano? Es que ahora lo tiene apagado nuevamente. Sí. No sé si, no sé si fue un accidente. Ya, dice que está Ok. solucionando el problema de audio. Ok. Sí, algo me había dicho Maximiliano Rojas que no tenía ninguna intención de decir unas palabras al respecto, pero esperemos que logre solucionar su problema de micrófono. ¿Ahora se escucha mejor? Ahí sí. Ahí se escucha. Ya. Bueno, Jorge o Carlos, ahí avísenme si me pierden un poquito la señal, Ok. por favor. Bueno, muchas gracias a los que asistieron. Bienvenido a mi tocayo Maximiliano. La verdad, es difícil encontrar a los Se fue el audio. Sí, tienes problema con el micrófono, Maximiliano, nuevamente. Suena más como un problema de señal que de micrófono, diría yo. Sí. Sí, se debería de la señal. Sí. De hecho, Maximiliano trabaja fuera de Santiago, así que lo más probable es que lo haya pillado distante. Sí, con la señal, efectivamente. Ok, ok. Si me permiten, voy a aprovechar estos minutos para saludar a las personas que han llegado. Veo ahí a nuestro también distinguido exalumno don Rodrigo Cayupán, sonriente como siempre, ¿verdad? Disfrutando de la vida. Saludos, un abrazo desde acá, Rodrigo. Gracias por venir. Veo también la imagen de Andrés. Andrés, y el apellido es... Hola, hola. Hola, hola. Hola, soy Andrés Chandía, invitado de Maximiliano. Correcto. Gusto. Bienvenido. Bienvenido, Andrés. Muchas ¿Qué gracias. tal? Muchas gracias. Don Leonardo Triviño, Daniel, nuestro cercano colaborador en la carrera, nuestro interesante y entusiasta estudiante, don Iván Villegas. Bienvenidos a esta ceremonia. Muchas gracias por asistir. Confiamos en que esto, al ser distribuido a través de las redes en unas horas más, ¿ya?, podrá acceder el resto de la comunidad. Entendemos normalmente que, al revés de lo que uno piensa, que una convocatoria a través del sistema online pudiese ser más fácil de congregar personas, pero demostradamente no es así. No es así. Yo he asistido a una sola convocatoria en que fue multitudinaria, asistieron cerca de 2.000 personas, pero lo hizo la plataforma BIM para Latinoamérica. Fue la única ocasión en que por Zoom vi tanta gente, impresionante. Como les digo, eran cerca de 2.000 personas. No éramos tan ambiciosos, pero lo importante es que en algún momento esto va a difundirse a través de las redes y va a llegar con el mensaje que en el fondo le estamos dando a
a Maximiliano y a la comunidad de nuestra carrera. ¿Ya? Jorge, ahora sí, Ahora sí, dele nomás. ya cualquier cosa me interrumpe, ¿no? Bueno, qué bueno que tengamos alumnos, a compañeros de Maximiliano en alguna parte de su trayecto. Y quería continuar con la idea que estaba planteando, que en definitiva para nosotros, y ahí me acoplo a lo que decía Carlos, los que estudiamos de noche o los que estudiamos de noche y trabajábamos en el día, de alguna manera una situación bien particular y que de alguna manera va acoplando a la gente a una situación en la cual uno se encuentra y en definitiva ve cosas muy parecidas a las que está pasando uno. En particular con Maximiliano, me ha tocado mucho conocer gente de distintos rubros, ámbitos, y Maximiliano tiene una condición y una particularidad que poca gente la tiene, que en definitiva es una persona que tiene una idea, un ideal y una concepción de lo que él cree y quiere para su futuro, que en verdad a mí pocas veces me ha tocado ver. Y la verdad se agradece que él sea un profesional y una persona de una línea, digamos, súper consecuente. Entonces es un aspecto muy positivo y que es difícil encontrar en la gente en particular, porque en definitiva uno tiende a acomodarse a las circunstancias de la vida, pero en particular Maximiliano tiene esa condición y en verdad a mí me sorprendió mucho cuando yo lo conocí. Eh, La verdad, como dibujante proyectista no me tocó toparme con él en ninguna circunstancia, pero nosotros nos topamos en arquitectura. Eh, Aspectos técnicos a Maximiliano le sobran, y lo sabemos porque Maximiliano es dibujante proyectista, entonces cualquier cosa que conversáramos técnicamente, estábamos hablando prácticamente el mismo lenguaje, veníamos de la misma escuela, tuvimos los mismos profesores, que aún siguen aquí algunos dando vueltas. Eh, entonces fue muy fácil congeniar con él en el aspecto técnico y obviamente en el aspecto personal de igual manera, por lo que comenté hace un ratito. Así que en definitiva la escuela que tuvimos en dibujante proyectista de la UTEM hace o forma de alguna manera el carácter técnico que uno va desarrollando. Otra parte importante después como uno ese aspecto técnico lo va incorporando a su lugar de trabajo en el que se va formando y con el cual va creciendo. Maximiliano tiene esas condiciones y la verdad todos los Maximilianos en alguna medida la tienen, ¿cierto? Entonces por ahí pasa que el nombre también es súper importante. La verdad, me agrada mucho que que estemos en esta situación, que estén nuestros alumnos, que estén nuestros profesores, y que estén las personas cercanas a Maximiliano, porque, y como dijo Carlos, es la primera vez que se hace esto o se está partiendo con esto, y creo que Maximiliano es un ejemplo de lo que somos como dibujantes proyectistas, lo que somos como personas, lo que somos como profesionales y lo que queremos aportar a nuestra carrera. Yo sé que él ha estado en constante desarrollo de interactuar con las cosas que hace la universidad con respecto a la carrera, de tratar de ayudar y de buscar ese siguiente paso que podemos dar como profesionales. Y creo que es bien valorable que él, de alguna manera, entienda que también nosotros como universidad y como grupo académico valoramos ese apoyo que se está dando de él y de todas las personas y los involucrados que quizás levantan la mano y dicen que quieren aportar a nuestra carrera. De verdad, estoy muy contento hoy día porque creo que él representa, digamos, todas estas cosas positivas que puede tener un ex alumno de la universidad en todos sus aspectos. Y obviamente la parte que también valoro harto es su trayecto, o sea, es súper complejo llevar una carrera de alguna manera plagada de buenas prácticas en lo laboral,
y en definitiva es buena empresa. O sea, Maximiliano trabaja en una de las instituciones hoy día que aporta mucho al desarrollo técnico que se hace, al menos en una parte del rubro en el cual nosotros trabajamos, que es la parte más técnica constructiva, ¿cierto? Entonces, no es fácil, no es fácil. Él ha cimentado su camino y como todo en algún momento nos ha costado, pero hoy día yo creo que él tiene todo el respaldo técnico, todo el respaldo de su capacidad puesto sobre la mesa y no cabe ninguna duda que hoy día Maximiliano se lleva este reconocimiento de todos nosotros, de todos y todas nosotros, con todos los galardones, porque en definitiva hoy es el vivo ejemplo de lo que nosotros queremos que nuestros alumnos de esta carrera se vayan formando hacia ese trayecto que Maximiliano, y bueno, muchos también han pasado y han formado dentro de la carrera, no solamente siguiendo en la parte de arquitectura, sino que tenemos otros exalumnos que han seguido otro rumbo y de igual manera eh, han sido reconocidos por sus pares también, que eso es súper importante. Hoy día yo como profesor, digamos, nuevo de la carrera y de la universidad, eh, invito, he tratado de conectar con Maximiliano en algunas partes para que él esté también involucrado en la universidad cuando estábamos de manera presencial, porque a mí me interesa que también él eh, tenga una visión global de lo que estamos haciendo. La retribución es importante para nosotros de la parte académica, para ver cómo estamos formando a nuestros alumnos y de qué manera la labor que está haciendo él hoy día de manera profesional nos puede ayudar a nosotros para eh, direccionar la información que estamos entregando a nuestros alumnos. Entonces, Jorge, como para cerrar y a todos y a todas las que están presentes, Maximiliano, creo yo, a juicio personal, refleja, digamos, el espíritu y las condiciones que nosotros, como hoy día, en mi lugar de profesor, queremos que nuestros alumnos tengan de aquí en más en adelante y que nunca dejen de buscar ir el paso, subir un escalón más, porque de alguna manera eso va a ayudar a que también nosotros como carrera entendamos que somos una base súper fuerte. Encontrarse con otro dibujante proyectista de la universidad, se van a dar cuenta que técnicamente estamos de alguna manera eh, apoyando el sustento de algunas partes, de alguna oficina, de algunos lugares pequeños, de algún punto en particular de una construcción. Somos de alguna manera ese apoyo fundamental porque técnicamente hoy día es lo que hemos trabajado. Eso es lo que Jorge, el profesor Labarté y todos los que están acá han tratado de inculcarnos y eso es lo que hoy día estamos, digamos, valorando en Maximiliano y obviamente su parte más personal que yo creo que es difícil encontrar en las personas en general. Así que, no sé, Jorge, si tú quieras agregar algo más, yo sé que tú también lo conoces harto y, y yo que estoy como más o menos a la par de él, estudiamos lo mismo, en dos ocasiones nos encontramos en un punto, nuestras carreras o nuestros caminos se toparon y en verdad tengo muy buenas sensaciones de él como persona y como profesional, obviamente. Sí, muchas gracias, Maximiliano, profesor. ¿Sí? Va a haber una ronda de comentarios y preguntas al final, así que si quieren comentar algo también, los que conocen a Maximiliano Toro, el Maximiliano bueno, ¿cierto? Lo vamos a dejar para el final. Ahora vamos a darle la palabra a Maximiliano Toro para que nos exponga un poquito de lo que es su quehacer profesional. Y como les dije, al final vamos a recibir consultas y comentarios acerca de lo que él nos exponga y lo que ustedes quisieran saber de él. Así que, por favor, adelante, Maximiliano. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, estoy sumamente agradecido del reconocimiento, de que se acordaran de este humilde servidor, que la verdad es que siempre he tenido la intención de tener el vínculo constante con la universidad. Siempre he estado
no sé, dispuesto a que en caso de que me requieran en algo, ahí trato de estar de la forma que sea, con los tiempos que tengo. Eh, Tengo los mejores recuerdos de la época de la universidad y los mejores recuerdos también de los profesores de la época en que estudié dibujante proyectista. Y bueno, también de la época de arquitectura, que a pesar de que fue muy difícil por justamente estudiarlo de noche, pero aún así fue una rica experiencia. Además, el encontrarme con profesores que ya conocía, conocer a gente como al Maximiliano Rojas, con quien tuve muy buen feeling para poder trabajar. Hicimos algunos trabajos juntos, conversamos muchas veces. eh, y la verdad es que yo estoy muy agradecido de la universidad, de los profesores y de la carrera en sí, porque a fin de cuentas, cuando yo entré a dibujante proyectista, tenía mis dudas, estaba reticente incluso al principio, pero decidí tomarlo, era una alternativa que tenía. La verdad es que mi objetivo siempre fue ser arquitecto, pero por condiciones económicas me era imposible pretender estudiarlo, y dibujante proyectista para mí fue la base para poder tantear el camino, para poder tantear el rubro y para poder tener la claridad de si es que era lo que yo quería hacer para el resto de mi vida. Y la verdad es que como dibujante proyectista, siento que los logros más grandes que he tenido profesionalmente y como persona profesional, en realidad creo que han sido todo gracias a dibujante proyectista, porque más allá del conocimiento, más allá del trabajar con gente o del aportar, también me ha retribuido en experiencias personales, en poder lograr cosas que jamás pensé que iba a poder lograr, hasta, no sé, logros económicos que no pensé que iba a poder lograr. Y que, de hecho, uno de esos logros económicos fue el poder tener la base para poder estudiar arquitectura, que es una carrera costosa y es una carrera que implica mucho tiempo. Pero pude hacerlo con la ayuda de mi familia, con el apoyo de mi empleador en ese momento. Tuve las condiciones y aproveché la oportunidad, porque si no iba a ser ahora o nunca. Había que tomarlo. Estaban pasando los años, trabajé harto tiempo como dibujante proyectista y de hecho en un momento pensé en no estudiar arquitectura y quedarme como dibujante proyectista para siempre. Pero después me di cuenta de que no tenía que ser así, porque estaba empezando a llegar a un límite donde necesitaba tomar desafíos nuevos, poder crecer profesional y como persona. Y tomé la decisión de estudiar arquitectura y retomar lo que alguna vez había deseado tanto. Y la verdad es que no me arrepiento de cómo han sido las cosas. La verdad, siempre le digo a la gente, nada de lo que yo pretendía hacer salió como yo esperaba, pero nada salió mal. Todo ha salido bien al paso del tiempo. Ha sido difícil, ha sido un poco más complejo de lo que yo hubiese querido, pero al final todo ha resultado como yo quería que resultase. Eh, y eso se lo debo en gran parte a dibujante proyectista. Eh, de verdad fue la carrera que me abrió al mundo de la construcción y al mundo del diseño, al mundo del dibujo, que era algo que yo veía como muy distante y que al final se convirtió en mi vida, mi trabajo y mi día a día. Entonces, primero que todo, agradecido de la carrera, agradecido de la universidad y de la gente que me ha ido topando en el camino, que me ha ido ayudando a avanzar hasta lo que he logrado hoy día. Así que eso que al menos quería decir para comenzar. Ahora, no sé si quieren que comience de inmediato con mi presentación. Sí, gracias, Maximiliano. Sí, por favor. Coméntanos ahí de lo que trata, lo que preparaste. Ok. La verdad, mi presentación la enfoqué netamente en Fundación Las Rosas y en lo que significó para mí como trabajo y lo que me fui encontrando en el tiempo que fui eh, introduciéndome en este tema, que la verdad que yo ya lo conocía un poco de antes, pero nunca al nivel que llegué a conocerlo estando dentro de la institución. Eh, y además, cuando empecé a hacer esta historial de experiencias, me fui encontrando con que mis experiencias laborales se repetían constantemente. Porque resulta que
efectivamente yo empecé a trabajar en Fundación Las Rosas desde el 2004 oficialmente, pero desde que yo hice mi práctica profesional en el 2003, yo seguí trabajando mientras todavía estaba estudiando. De hecho, mi jefe me decía, trata de terminar luego para que quedes con todos tus tiempos libres y sigas trabajando todo el día conmigo. Y de hecho, así estuve trabajando durante todo un año, hasta que se abrió la opción de poder contratarme por parte de la fundación y comencé a trabajar un tiempo con, perdón, miento, eso fue un periodo sin contrato que estuve boleteando durante el 2004-2005. Y la verdad es que yo necesitaba encontrar un trabajo más estable y me ofrecieron la oportunidad de trabajar para el IDIEM por primera vez en el año 2006. Y ahí trabajé por primera vez en esta institución y me tocó trabajar un proyecto que se llamaba Puentes de Chile, que era una revisión que había encargado el MOP al DICTUC y a la Universidad de Chile por parte del IDIEM para hacer la revisión completa de las vías urbanas desde Santiago hacia el sur le tocaba todo al IDIEM y desde Santiago al norte le tocaba al DICTUC. Y me tocó hacer una evaluación de puentes considerando que es raro igual, pero era una evaluación que querían hacer respecto de las estructuras, considerando que se venía un próximo terremoto. Esa era el argumento que utilizaba el MOP para poder hacer esta revisión, para revisar cómo estaba la estructura. Lamentablemente, no todas les fue muy bien después de que fue el terremoto del 2010, pero al menos se hizo una evaluación completa y fue ese el proyecto por el cual me llamaron. Y estuve todo el año 2006 trabajando para el IDIEM. Y tocó, por esas cosas de la vida, que terminé mi trabajo en el IDIEM y al día siguiente me llama mi jefe, bueno, el que iba a ser mi jefe de la fundación, para decirme que ahora sí podía contratarme. Y ahí partí, terminé de trabajar el 29, 28, 29 de septiembre en el IDIEM y el 1 de octubre ya estaba en la fundación y eso ya se iba a convertir en la experiencia laboral más larga que he tenido como proyectista y como arquitecto. Y resulta que los primeros encargos que tuve estaban ligados a lo que yo había hecho en mi periodo de práctica, que era generar nuevos proyectos para crear nuevos hogares de ancianos, reconstruir hogares de ancianos, tomar construcciones que nos habían llegado de donación para poder crear hogares de ancianos a partir de la construcción existente, en otros casos de sitios baldíos. Era bien amplia la gama y bueno, quise tomar un caso en particular que fue con el que yo hice mi trabajo de título de dibujante proyectista, que está emplazado en Melipilla. Ese hogar fue con el cual yo de verdad me sumergí en el mundo de la tercera edad, porque fue mucho más de lo que yo había esperado. Bueno, durante el proceso de práctica tuve justamente que trabajar en algunos proyectos que eran hogares de ancianos que ya estaban en proceso, pero lo que mi jefe en ese momento pretendía era que yo estuviese al tanto de cómo era la planimetría base que utilizaban para generar espacios. Cómo va a ser el levantamiento de los espacios que tenían, recuperar información. Después me tocó hacer un levantamiento de un hogar en Quillota, bueno, que en ese momento era solamente una casona antigua que estaba abandonada. Levantarla completa, eran creo que 1150 metros cuadrados que tuve que levantar a wincha. Me demoré como un mes y medio en levantarlo yendo a Quillota casi todos los días. Y además empezar a recopilar información desde la municipalidad para tener una base, empezar a entender cómo era un proceso de solicitud de expedientes municipales. Entonces me fui dando cuenta que mi jefe igual tenía bien claro en ese momento cómo irme empapando de cómo iba a ser el proceso de trabajo. Bueno, y después llegué al caso 3 que está en pantalla, que es el hogar número 23 de Melipilla, donde ya me tocó derechamente dibujar todo, me refiero a la casa original, y a tomar la base del diseño arquitectónico que mi jefe, el arquitecto, entregaba, y convertirlo en una base planimétrica funcional, estructuralmente correcta, y que además cumpliera con los estándares
que la fundación se había impuesto como plan de trabajo para generar espacios que cumplieran con la normativa vigente y que además fuesen agradables para nuestro usuario. Y ahí me empecé a meter en el tema, entonces tuve que empezar a tener claro cuál era el objetivo de este hogar, que era un hogar para 100 residentes, que tenía un hogar existente de 600 y algo metros cuadrados, que había que hacer reutilización de espacios y darles nuevo destino. Lo que después se convirtió en algo que no alcanzó a quedar registrado en la época en que yo estaba haciendo mi proceso del informe de tesis y de práctica, fue que empezamos a hacer un estudio ergonómico de nuestra población. Porque hasta la época en que nosotros estábamos viendo este tema, toda la información que había respecto a tercera edad provenía de Alemania, de España, y lo más cercano a nosotros era México. Pero aún así no era nuestra población. Entonces nosotros en esa oportunidad hicimos como un nexo con el área de salud de la fundación, que trabajaba derechamente en el área de proyectos, el área de salud, y trabajamos además con el gobierno a través del Senama, perdón, para generar una base de ergonomía chilena de tercera edad para poder generar posteriormente lo que iba a ser el manual de diseño para la tercera edad, que por suerte me tocó trabajar en este diseño y estudiar a los viejitos, salir a medir, ir viendo la involución de las personas, entender cómo se trabaja con las personas de la tercera edad, cómo puedes atender a una persona de la tercera edad, cómo es el proceso de funcionamiento de un hogar, los distintos recintos que debe contemplar, incluso cómo hacer el aseo. Algo tan simple como el aseo de un hogar de ancianos era algo complejo y que podía generar problemas graves para los residentes. Entonces, la verdad es que el estudio fue bastante más grande de lo que yo habría imaginado. Y ese diseño nos llevó ese estudio nos llevó a poder estar hábiles para poder crear, bueno, este libro que era la guía para la tercera edad, y diseñar espacios inmobiliarios para residentes, diseñar espacios inmobiliarios para los trabajadores, hacer más fácil la vida para todos quienes estaban vinculados a los hogares de ancianos. Entonces, lo primero que teníamos que hacer en este caso era estudiar a nuestros residentes, estudiar cómo se movían, cómo era su día a día, cómo era la forma de desplazarlos, cómo identificaban sus espacios, cómo eran los elementos a los cuales ellos estaban ligados, entender las dimensiones, entender el funcionamiento, aprender cómo es el movimiento de una persona de tercera edad, aprender cuáles son sus hábitos del día a día, entender la dinámica del funcionamiento de un hogar como una casa, como una extensión de su casa, o que el hogar fuese la casa que nunca tuvieron, porque hay que también tener claro que la población objetivo de la Fundación La Rosa eran siempre las personas de más escasos recursos, quienes fueron en el pasado empleadas de casa particular y que vivieron siempre con sus patrones, quienes fueron gente del campo que tenía la casa del cuidador, en el fondo eran casi todos de la época de la evolución de la migración campo-ciudad. Entonces el concepto que ellos tenían de la casa era muy menor, y el sentido de pertenencia que tenían con respecto a sus casas siempre fue violentado. Siempre habían sido personas que habían sido desplazadas de su lugar, o que no tuvieron nunca una casa, o que siempre estuvieron cambiando de lugar, ya sea por las costumbres propias de la época o por sus condiciones socioeconómicas, que no les permitían tener una vivienda propia. Entonces, había que generar un espacio que les diera cierta privacidad, que entendiera cómo funcionaba su día a día y que además les permitiera seguir activos por el mayor tiempo posible. Y por otro lado, que tampoco fuese un lugar que les inspirara
como la sensación de una clínica, porque también dentro del estudio nos dimos cuenta de que la mayor tasa de deceso de la población de tercera edad está dentro de los primeros 14, 15 días desde que ingresan a un lugar, porque se dan cuenta, muchos de ellos, que están en un lugar que es como la antesala de la muerte. Y es esto lo que había que evitar. Entonces, ¿qué es lo que tratábamos de hacer nosotros? O es lo que en ese momento me explicaba mi jefe, que era introducir la casa colonial, la casa chilena, como un gran espacio que dentro de sí mismo contuviera todo lo necesario para que el abuelo estuviera bien, tanto en salud física como emocional. Que tuviera espacios donde pudiera crear su recinto, pero que entendiera que tenía que convivir con otras personas, que tuviera actividades, que pudiera estar atento al día a día, que no perdiera la conexión con el mundo. Entonces, empezamos a considerar los elementos que también teniendo en consideración que la fundación no tenía grandes recursos para poder generar estos espacios, se necesitaba ser realista con el diseño y ser realista con la arquitectura, con la construcción, con la materialidad, con el mobiliario, y empezar a aprender a utilizar los materiales que estaban al alcance de la fundación para poder generar estos espacios y este mobiliario que necesitaban las personas. Bueno, dentro del estudio de las personas también estuvo presente el entender cómo era la dinámica del simple acto de ir al baño, de poder hacer sus necesidades y de poder estar limpios, de poder, ojalá, no depender de una persona que estuviese teniendo que atenderlos por el mayor tiempo posible, porque la idea de la fundación en ese momento era que el estado de postrado o el estado de persona dependiente se demorase lo más posible y retardarlo hasta el punto en que no fuese necesario. Bueno, todas estas imágenes que estoy mostrando eran referencias que nosotros estábamos utilizando para poder crear esta nueva forma de diseñar los hogares de ancianos y entregar un edificio nuevo que albergase todo ese estudio y toda esa experiencia que empezamos a encontrar durante el proceso de diseño. También empezamos a entender dentro de la situación cognitiva de los abuelos que el color de donde ellos estaban era muy importante para poder identificar dónde ellos vivían, dónde estaba su casa, su pieza. Y por ende, estos elementos de color que van en el piso, empezamos a tomarlos como ya algo estándar para que los abuelos empezaran a distinguir con el paso del tiempo dónde estaba ubicada al menos su pieza. Cuando tenían problemas de visibilidad, cuando tenían problemas de estabilidad, normalmente lo que miraban era el suelo. Y lo que nosotros empezamos a utilizar fue estos mismos elementos para aplicar color y que fuesen elementos visuales potentes para que los abuelos pudieran ubicarse dentro del lugar. Una cosa muy loca que me pasó cuando terminé de diseñar el lugar y me tocó ir a la construcción del lugar fue que yo mismo me perdí dentro del lugar. y bueno, y dije, pero recordemos lo mismo que estuviste diseñando, por el plano de pavimento, ¿dónde estabas? Y la verdad es que sí sirve, uno que no está acostumbrado a estar constantemente dentro de hogares de ancianos, en ese momento yo no tenía la costumbre todavía, de verdad que me perdí, y era algo que yo mismo había diseñado, era muy loco. Pero gracias al plano de pavimentos me fui acordando de cómo volver a al lugar donde tenía que estar. Bueno, el estudio de circulaciones también implicó evaluar la forma en que se hacían las rampas, evaluar la forma en que se hacían los pasamanos de dichas rampas, entender cómo debía ser la materialidad, entender cómo debían ser el recorrido de los pasamanos como tal, los espacios que había que dejar, y empezamos también a hacer estudios de las rampas que existían, que no eran las adecuadas a la medida que las íbamos encontrando. Entonces, bueno, ya entrando en arquitectura, me tocó diseñar este hogar a partir de un terreno en pendiente. Teníamos una pendiente terrible que daba a un acantilado prácticamente, porque también era un tema muy frecuente en la fundación que llegasen terrenos que nadie quería, que no tenían valor, que estaban mal emplazados, que estaban
con construcciones a punto de caer y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre nos tocaba partir desde algo en mal estado, con escombros y cosas así. En este caso me tocó hacer nuestro diseño en un terreno que tenía un acantilado prácticamente. Si ustedes se fijan bien el brazo que se quiebra hacia adelante, por así decirlo, estaba sobre una meseta que tuvo que ser aplanada, rellenada y aplanada para poder generar un lugar donde poder construir. Y fue sumamente complejo el poder crear esa meseta y fue muy costoso. Pero en este caso tuvimos en particular una donación de una persona puntual que quiso que todo se hiciera de la mejor forma posible y que ojalá no hubiesen tantas diferencias de cuota para que los abuelos no tuvieran tanta complicación para desplazarse. Pero aún así hubo que salvar diferencias de nivel importantes dentro de este hogar. Bueno, dentro del hogar como tal, teníamos que considerar siempre salas de estar por sectores, salas de estar por sexos, salas de estar por patologías, salas de estar por el nivel de asolamiento. También empezamos a considerar más el tema del asolamiento para la salud de los viejitos. Teníamos que considerar salas de kinesiología, salas de terapia ocupacional, salas clínicas, salas mortuorias, que la verdad ahí fue un tema bien difícil de asimilar, pero que también era parte de entender cómo es el funcionamiento de un hogar, porque los hogares tenían que contemplar un lugar donde preparar los cuerpos en el momento en que las personas fallecían, y ese tipo de recintos tenía un nivel de diseño en específico y tenía que tener aprobaciones de la Seremia de Salud junto con las cocinas, las lavanderías, las enfermerías, que eran muy particulares. Entonces, congregar todo el diseño dentro de un mismo recinto no era simple, y tratar de reutilizar una construcción existente tampoco lo era. Entonces había mucho de este hogar, que es como la parte más concentrada que se va al medio, que eran espacios existentes que se les fue dando un nuevo destino. Y los brazos de los dormitorios que se alcanzan a extinguir eran parte del diseño de los espacios nuevos. Bueno, también hay que tener en consideración que esta, al ser una institución religiosa, tenía un tema fuerte con respecto a la religión católica, y había que estar claro de que los espacios religiosos tenían que estar presentes, había que considerar grandes iglesias, eh, oratorios y elementos que normalmente en un hogar de ancianos no vemos. De hecho, hoy día ya casi no se ven hogares de ancianos nuevos, porque hoy día ya se está considerando el centro día como el suplente del lugar de ancianos. Bueno, en esa época estos fueron los planos que desarrollé para llevar la arquitectura, los cortes, elevaciones. Hoy día los miro, los veo tan simples y digo, oh, pero ¿cómo? Pero esos planos fueron los que se llevaron a la municipalidad y fueron la base para la ingeniería, y fueron también la base para muchos otros hogares que en la medida que iba pasando el tiempo íbamos tratando de actualizar los recintos. Y era justamente en estos espacios de los detalles donde nosotros teníamos que enfocar todo nuestro trabajo, porque es donde más, valga la redundancia, más trabajo había por parte de quienes atendían a los abuelos, o donde más complicaciones tenían los residentes. Entonces, por lo mismo, teníamos que tener mucho tino para poder diseñar los espacios, considerar qué tipo de taza de baño íbamos a utilizar, la altura de esa taza, la distancia que podía tener esa taza para las piernas, el ancho de la taza para las piernas, la altura de los lavamanos, los ángulos de los espejos para que puedan verse, el tipo de grifería que debíamos utilizar, el tipo de barra que debíamos utilizar de soporte, porque en las imágenes que les mostré hace un rato, había un tipo de barras que la verdad en la práctica no eran muy útiles, y que fuimos adaptando al pasar el tiempo y a ir diseñando nuevos hogares. Pero en el fondo para nosotros lo esencial del proyecto estaba enfocado más que todo en el detalle de los recintos, del mobiliario, de los baños y en este caso de los dormitorios. Tener en consideración cómo iba a funcionar ese dormitorio, la distancia que había entre personas,
cuánto era una distancia prudente para el desplazamiento entre una silla de ruedas y la cama, el incorporarse, el que una persona estuviese ayudando a un adulto mayor a incorporarse, la terminación de los muros, el tipo de pintura que utilizábamos, los colores de las pinturas, los colores de las divisiones que teníamos que dejar entre una cama y otra, guardamuros, pasamanos que debían estar recorriendo todo el hogar. La idea era que el hogar fuese un espacio que fuese recorrible por todos los ancianos. No había discriminación de tipo de recinto. Ellos podían pasar por donde quisieran. Tenía que ser así. Y nosotros teníamos como meta el que eso pudiera ser. Bueno, esto es un bosquejo muy antiguo que fui encontrando cuando estaba revisando archivos de la época, que fue un 3D base que me hice para poder decirle a mi jefe en el momento cómo iba a ir resultando el hogar. De hecho, este no tiene la forma definitiva que tuvo, pero se asemeja bastante al que terminó siendo. En ese momento no tenía puestas las cotas, no estaba muy claro todavía cómo iba a resultar el tema de la meseta, si es que iba a haber recursos suficientes para poder rellenar el sitio y poder construir. Entonces había mucho que estaba en este momento, cuando hice este render básico, que todavía estaba en el aire, no estábamos claros cómo iba a funcionar y cómo iba a ser ejecutado. Bueno, en honor al tiempo quise hacerlo netamente del hogar de Melipilla, pero me hubiese gustado poder presentar más. La verdad es que me encontré con varias otras fotos de más adelante, pero sí me gustaría comentar que después del hogar de Melipilla, me tocó hacer este hogar de Quillota, que fue el que les comenté que fui a levantar durante como un mes a Quillota día a día, a Wincha, eh, para poder construir un hogar que después terminó siendo un proyecto de 2.300 metros cuadrados, el hogar de La Serena, que fue de 2.500 metros cuadrados, el hogar de Santiago Centro, que de hecho tengo cerquita de aquí, lo veo casi siempre cuando salgo, que fueron 1.800 metros cuadrados. En Independencia, el lugar más grande que me tocó hacer, que fueron 3.200 metros cuadrados, 3 pisos, unidos por rampas, para que nadie pudiese quedar sin poder recorrer el lugar. El hogar de Chépica, que fue un hogar muy, muy especial, porque fue el lugar que nos tocó hacer post-terremoto. Ese hogar se vino abajo. Era una casona de un poco más de 550 metros cuadrados, muy bonita, que lamentablemente se vino abajo, tuvimos muertes por aplastamiento en ese hogar, pero nosotros ya teníamos en vista que ese era un hogar que había que reconstruir pronto, y nos pilló en la mitad del proyecto el terremoto, y ese hogar fue uno de los que tuvo más avances que yo pude trabajar. Luego me tocó diseñar un hogar para Puente Alto, que resultó de 2.500 metros cuadrados, y el hogar de Valdivia, que fueron 2.790 metros cuadrados, ese proyecto nos pilló la construcción en medio del terremoto y se nos vino la mitad de lo que ya estaba construido abajo, porque no estaban con cadena, no había pilares todavía, pero por suerte pudimos seguir con todo adelante, los recursos estaban disponibles y se pudo seguir avanzando en los proyectos que me tocó hacer durante el tiempo del terremoto, que fue sumamente complejo. Y bueno, dentro de la experiencia laboral de la fundación me tocó hacer la ampliación y reestructuración de muchos hogares que había que actualizar de acuerdo a la normativa vigente, a la normativa que nosotros mismos habíamos impuesto, pero que no teníamos los recursos para poder actualizar. Teníamos muchos hogares que estaban en una condición de habitabilidad que no era la adecuada para la época, y teníamos que estar constantemente actualizando en la medida que la Seremi de Salud nos iba pidiendo. Por suerte teníamos muy buena llegada con la Seremi y ellos entendían que nosotros no contábamos con recursos todo el tiempo y nos daban plazos aceptables para poder ir actualizando los distintos hogares de la fundación. Pero la verdad es que mi experiencia laboral en la fundación, creo yo, que es la más importante que yo he tenido, es la que me dio las bases, la que me dio la pauta, la que me dio el criterio de cómo entender el requerimiento de un cliente, en el caso de la arquitectura, o de un residente, o de un usuario. Y hoy día
Bueno, yo sé que dentro de la presentación se indica que yo actualmente trabajo en el IDEM, pero la verdad es que eso cambió, pero cambió hace muy poco, cambió hace algunos meses atrás, al principio del año. Recibí una oferta de un ex compañero dibujante proyectista que creó su constructora, que además quería crear una entidad patrocinante para mejoramiento de vivienda social. Y él sabía que yo siempre tuve esa cercanía con el tema de la vivienda social y me pidió que me hiciera cargo del área técnica para poder presentar proyectos de mejoramiento de vivienda. Entonces, después de varios años también haber trabajado en el IDEM, donde me tocó ver mucha construcción de obras públicas, de hospitales, juzgados, eh, municipalidades, mucha construcción que tenía que ver con el Estado, con recintos de salud. Mucho de esa experiencia también la utilicé desde la fundación para poder trabajar en proyectos de salud. Eh, pero llegó un momento en que todo ese trabajo de la fundación, o sea, del IDEM estaba siendo un poco repetitivo. Y yo ya sabía que necesitaba hacer otra cosa, me había titulado como arquitecto, en el IDEM no estaba trabajando como arquitecto como tal, porque el trabajo que yo hacía era el mismo que estaba haciendo desde dibujante proyectista. Y después de que terminé mi trabajo en la fundación, en el IDEM yo agradezco mucho la oportunidad de volver, porque también el, la imagen que dejé como proyectista fue algo que quedó dando vuelta, y cuando existió la posibilidad de tomar a un proyectista que estuviera a cargo de unos dibujantes para un proyecto minero, saltó mi nombre nuevamente a la palestra, y justo yo estaba buscando un nuevo trabajo y en el IDEM me abrieron las puertas, trabajé un buen tiempo, eh, pero la verdad es que después de un rato ya era un trabajo repetitivo, estábamos siempre haciendo levantamiento tridimensional con un equipo láser 3D para poder tener bases planimétricas para mejoras de otros proyectos, evaluación de colapso de estructura. De hecho, nosotros decíamos en el IDEM que vivíamos prácticamente la desgracia. Se caía algo y ahí teníamos que partir porque eran llamados directos desde el MOP, que no pasaban ni siquiera por licitación pública. Nosotros nos íbamos al tiro a pescar el equipo láser, partir al aeropuerto y a la ciudad que nos tocase irnos. Entonces, cuando fue la caída del Tolten, cuando fue la explosión de la clínica en Valdivia, todo ese tipo de cosas que han sido como fuertes, me tocó trabajarlas allá, pero yo he necesitado otra cosa, necesitaba volver un poquito a lo mío que era más ligado a lo social, y pude tomar esta oportunidad, y además pude tomar a dos dibujantes proyectistas que hoy día trabajan conmigo, que los profesores algunos los deben conocer, que es Luis Llebel y Paula Concha. Son excelentes dibujantes, nada que decir, siempre cuento con el apoyo de ellos, estamos saliendo terreno constantemente, evaluamos vivienda, vemos las condiciones de la vivienda entregada por el Estado de 30 años, de 40 años, de 20 años, que han sido cambios mínimos. Vemos el esfuerzo de la gente por tratar de mejorar sus casas en condiciones que no son favorables para ellos. Y hoy día tengo la oportunidad de poder tratar de mejorar un poco eso, de ir actualizando un poco las viviendas y de ojalá más adelante incluso generar nuevos proyectos para poder postularlos a licitaciones del Servio y poder generar nueva vivienda social, que para allá es donde es lo que a mí más me interesa. Para mí siempre ha sido como un lema, es re fácil diseñar con muchos recursos y con un terreno fantástico y con condiciones idóneas, pero es un gran desafío el poder diseñar, construir y dar una vivienda digna con pocos recursos, con terrenos que no son óptimos y con situaciones que son complejas de llevar a nivel social. El tener más de una familia dentro de una vivienda, el tener 2 o 3 hogares dentro de una vivienda de 16 metros cuadrados, de 22 metros cuadrados, 30, 40 a lo más, es complejo y es algo que para mí hoy día es un desafío, y estoy haciéndolo con la mayor convicción posible de poder entregar lo mejor de mí, toda la experiencia que tuve, el aplicar estos mismos criterios de diseño de la tercera edad para mejorar las viviendas que hoy día sabemos que están siendo habitadas en su mayoría por personas de la tercera edad.
el envejecimiento de la población chilena sabemos que va aceleradísimo, y eso yo lo veo hoy día en nuestros postulantes, en los proyectos que tengo y en la cantidad de personas a las cuales me toca visitar, porque la mayoría de ellos ya están solos, no tuvieron hijos en algunos casos, enviudaron, entonces la condición de la vivienda hoy día no es favorable para la gente. Hay muchas casas que tienen grandes problemas de diseño y que no han sido resueltos. Entonces, hoy día mi labor ya está nuevamente por lo social. He vuelto a mis raíces. Así que eso es más o menos lo que les quería presentar. Espero que les haya gustado lo que les presenté, y si tienen dudas, feliz las respondo. Sí, gracias Maximiliano. Muy buena tu presentación. Y como moderador me voy a permitir el primer comentario, ¿ya? Gracias a esta oportunidad que tengo de agradecer este testimonio, porque lo tomo como eso, como testimonio de vida. Uno, es cierto, tiene opciones de escoger y hacer cosas, pero cuando toma esa opción y la cumple para apoyar al que está al lado, ¿cierto? El tema, sobre todo el tema social, es mejor todavía. Se tiende a un mundo individualista, se habla de un mundo hacia adentro, que todo va hacia uno, hacia mi bienestar. Todo va en qué gano yo si hago esto, qué me aporta a mí si hago esto. Es cierto, todo lo que uno hace debería ser valorado y debiera ser remunerado como corresponde, pero más allá de eso, buscar una satisfacción en lo laboral, en el trabajo, en dejar una huella en ese sentido de aporte, ni siquiera buscarla, sino que dejar ese aporte de manera innata, ¿cierto? Inconsciente, es mejor todavía. Y en particular también, tomado desde este punto de vista, ya que estamos acá como dibujante proyectista, uno puede decir qué saco yo, cómo puedo apoyar yo haciendo un dibujo, haciendo un diseño de algo, ¿cierto? ¿A dónde está mi aporte? ¿A dónde está mi fin en ese sentido? Así que tú lo has demostrado muy bien. Se puede ayudar en lo que sea, cualquier tipo de trabajo, y en particular ahora como dibujante proyectista. Así que muchas gracias, no quiero alargarme, así que muchas gracias Max, y gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tus ganas de hacer las cosas en ese rumbo, en ayudar al que está al lado. Muchas gracias. De nada, yo feliz. Así que, sí. Pido la palabra. Profesora Mónica, dele nomás. Hola Maximiliano, me da mucho gusto escuchar tu historia como dibujante proyectista. Te felicito. No sé si decir que tuviste suerte, no quiero decir esa palabra suerte, no, pero es una muy bonita obra la que hiciste, y conozco de cerca la Fundación Las Rosas. Yo creo que fui a dar un par de vueltas el año 1990 más o menos. Entonces estaba sacando las cuentas, el cálculo, ¿cuándo tú comenzaste? El 2003, me comentas. Sí. Yo creo que fui antes, y conocí el que está en el centro. No me acuerdo el nombre de la calle. Que en ese momento había varios en el centro. Era una calle ancha, como tranquila. Debe ser La Paz por ahí. ¿Cuál te acuerdas de Santiago Centro, más o menos? Eso es Independencia. Y ese puede ser el lugar que estaba en La Paz. Perdón, eso era López de Alcázar con la caletera que conecta hoy día con la ya. Yo me acuerdo que era una calle muy poco que transcurrían muy pocos vehículos, era como, sí. La verdad es que en Santiago Centro, en esa época, la fundación tenía varios lugares, y bueno, varios también estaban en calles tranquilas, como otros que no, pero el que si estábamos hablando de La Paz, ya estamos en Independencia, y ahí también teníamos varios otros lugares. Sí, y recuerdo que era muy moderno, fíjate, estaba bien, muy bien. Y ahora me llamó mucho la atención que existen, ¿cuántos hogares existen en total más o menos? La fundación llegó a tener en su mejor momento, que fue en el 2015, 41 hogares. ¡Wow!
Imagínate. En todo Chile. Así que eso. Felicitaciones, Maximiliano, no me quiero extender. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Se cede la palabra. Hola, no levanté la mano digital, pero me metí a pronunciar. Sí, quería hacerle una pregunta a Maximiliano. ¿Qué fue lo más costoso que le tocó hacer cuando tuvo esta experiencia en la fundación? Más costoso quizás puede ser en el ámbito técnico o entender la dinámica como lo que había ocurrido. En rigor es como entender a las personas que iban a estar ahí para poder diseñar lo que él propuso como trabajo. Claro, mira, de hecho justamente va por ahí, va por el tema de las personas. Siempre son el punto más complejo de un diseño es el factor humano y entender la dinámica de los abuelos, entender que no siempre están dispuestos a adaptarse a un lugar, el entender lo complejo que es para los funcionarios trabajar con las personas de la tercera edad, te hace entender mucho de cómo generar nuevos espacios de trabajo que sean más amigables para poder llevar un día a día como funcionario de la mejor forma posible y que los abuelos no sientan su vida invadida por estas personas que llegan día a día a trabajar frente a ellos. Normalmente era muy fuerte ver lo solos que estaban los abuelos y los solos que estaban al momento de la muerte y ver a los funcionarios llorar por la partida de estas personas que eran al fin de cuentas su cliente, por así decirlo, pero que al final se convirtieron en su familia. Nosotros mismos muchas veces lloramos con la partida de abuelos. Las oficinas centrales de la fundación están contenidas dentro de 3 hogares que están en Vivaceta con Rivera, donde hay una gran iglesia y alrededor de esa iglesia están las oficinas y más alrededor de eso están 3 hogares, uno de hombres, uno de mujeres y uno de postrados. Y para nosotros era normal ver a los abuelos pasar por nuestras oficinas, que a veces se metieran equivocados creyendo que era su pieza, o otros que venían a conversar conmigo y comentaban sus cosas, o los que estaban cognitivamente en mucho mejor estado, que me lloraban sus penas de haber tenido que salir de sus casas o de que se dieran cuenta de que sus hijos no querían tenerlos en sus casas. Entonces, desde esa perspectiva era muy complejo entender el funcionamiento, la dinámica de vida de un hogar de ancianos entre la relación de las personas con su familia y la relación de los residentes con sus cuidadores. Eso era muy, muy fuerte y había mucha gente que no era capaz de trabajar en la fundación, que se iban muy pronto porque no les daba el cuero, no sé si llamarlo así, pero era muy difícil trabajar en algo que estaba tan ligado a la muerte. De hecho, sin ir más lejos, perdón, muchos años mi oficina estaba junto a la sala mortuoria y me tocaba ver 7, 11 ataúdes sin nadie en el proceso de velarlos y que no se asomara a ninguna persona, que no estaban ni ahí. Y que al momento de venir a buscar el ataúd para llevarlo al entierro, estaban peleándose las propiedades de la persona, si es que las tenía, y con la persona todavía sin ni siquiera enterrar. Yo escuchaba todas las discusiones desde dentro de mi oficina. Entonces, toda esa dinámica de funcionamiento era bien compleja y había mucha gente que decía, no, sabes qué, me gusta el trabajo social, pero prefiero irme a trabajar con niños, porque no, esto es muy fuerte para mí. O otros que no, que en realidad estaban contentos. Y de hecho, yo mismo, yo me habría encantado jubilar desde la fundación. Yo soy feliz jubilando de la fundación, porque para mí era mi casa, era la extensión de mi casa. Yo pasaba horas ahí, me quedaba ahí. A veces, cuando empecé a estudiar arquitectura, mi oficina, yo en ese momento ya tenía una oficina solo y me quedaba solo en las madrugadas haciendo maquetas y cosas, porque volver a mi casa a hacer trabajo para presentar al día siguiente era perder mucho tiempo, entonces prefería quedarme en la fundación. Pasaba las noches allá, para mí era casi, de verdad, era la extensión de mi casa. Y como para algunos era complejo trabajar con los abuelos, para mí la verdad me resultó algo muy enriquecedor y al principio me costaba, pero después empecé a entender, por ejemplo, el ver a una persona con contención en las manos, en una silla y que te grite mirando a los ojos, por favor ayúdame. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Lo suelto o no lo suelto? ¿Lo suelto o no lo suelto? Porque yo decía, a lo mejor lo están amarrando, a lo mejor está siendo
violentado por la gente que trabaja acá. Y después fui entendiendo que había dinámicas de funcionamiento complejas dentro de la contención de un abuelo que tenía problemas, no sé, pues, de demencia senil o que tenía esquizofrenia, y que había que tratarlo de una forma y había que empezar a entender que no todos los hogares podían recibir al mismo tipo de residentes. Entonces empezamos a hacer discriminación dentro del área de recepción de nuevos residentes, para empezar a trasladarlos y empezar a juntar de acuerdo a las patologías y tener hogares específicos para cada caso. Entonces era un tema que era complejo al principio, pero después de un tiempo ya, cuando lo empezabas a manejar mejor, te das cuenta de que estaba bien apuntado y que estaba bien manejado. Así como de temas administrativos, había muchos errores en la fundación, y fue por la misma razón que mi área dejó de existir. No se pudo construir más hogares y por eso tuve que salir de la fundación. Pero así como estaba mal manejado administrativamente en el área de salud y proyectos, de verdad que la gente era muy jugada, y en eso me puedo incluir. De verdad que yo trabajaba feliz ahí. Sábados, a veces domingo, en las noches, me daba lo mismo. Yo estaba feliz. Súper. Muchas gracias, Maximiliano. De nada. Bien, bien, bien. Por la hora, ¿alguna última pregunta, algún comentario? Sí, me gustaría, Carlos, Sí. hacer un comentario respecto a lo que nos ha presentado Maximiliano y a lo que significa esta reunión en el contexto del grupo de personas que en este momento, los que estamos aquí presentes, estamos representando a un grupo de personas que ha estado involucrado en torno a una actividad muy específica, como es el dibujo técnico. Realmente resulta, para mí resulta impactante escuchar de su propia voz lo que Maximiliano le tocó vivir, y muchas veces yo les he puesto en el tapete lo que significa la labor del profesor, con lo que significa el esfuerzo de tomar la bandera, de formar generaciones, de apoyar en la formación de personas. Ahora, cuando Maximiliano nos describe lo que él vivió, la verdad es que es muy difícil poder hacer comparaciones. Es muy difícil. Sin embargo, cuando se le presentan a uno actividades que la vida le presenta para tomarlas, uno puede perfectamente cerrar la puerta y no hacerlo, y escoger otros caminos. Yo creo que el mayor valor que Maximiliano nos refleja como su vivencia personal es que él tomó la decisión que no fue el camino fácil. Algo similar a lo que uno toma cuando decide ser profesor, ¿ya? Y él me lo ha manifestado muchas veces. Él también le gustaría en algún momento integrarse al equipo profesores. Pero cuando ingresa a la Fundación Las Rosas, las personas que de alguna manera hemos tenido alguna relación directa, indirecta con ese mundo, oye, es que es una decisión realmente notable y que nos hace, personalmente, mi amigo, sacarme el sombrero frente a usted. Porque no todas las personas probablemente lo habríamos hecho. No todas las personas tienen esa capacidad de poder abrir la puerta, enfrentarse a esa oportunidad que te da la vida y tomarla sin saber exactamente lo que se te viene encima. Indudablemente la experiencia de vida de Maximiliano ha sido una de las experiencias que yo reconozco es muy potente, tal vez una de las más potentes que pueda vivenciar un ser humano. Y qué bueno que lo hayas vivido cuando aún eras dibujante proyectista y tenías una carrera apenas de 3 años. Digo apenas porque, sin minimizar en absoluto esa carrera, ya tenías una base sentada de conocimientos que te permitía tomar algunas decisiones al respecto. Y ahí lo más probable es que lo que hizo eso fue incentivar tu ansiedad de mejorar este mundo desde el punto de vista arquitectónico.
Por eso yo creo que te impulsó una vez más a retomar la idea de estudiar arquitectura, pero lo hiciste siendo dibujante proyectista, con las herramientas que un dibujante proyectista tiene. Y ese es un mensaje de oro para las personas que están estudiando, para las personas que pretendieran a lo mejor estudiar este tipo de carrera, y para los que me están escuchando, que muchos de nosotros nos ganamos la vida siendo dibujantes en algún momento. ¿Ya? Esa experiencia, yo creo que Maximiliano logró aquilatarla bien, lo logró manejar bien. Yo creo que, sobre todo los que han vivido más, aquí reconozco a mi amigo Eugenio que está escuchando, a mi amigo Alberto, mi querido amigo Alberto, ¿verdad? Y que de alguna manera tienen varios lustros de experiencia a su haber. Debemos reconocer que cuando uno hace lo que hizo hoy día Maximiliano y que fue un poco resultado de esta convocatoria, un raconto de su vida como dibujante proyectista, ese raconto, independientemente de lo que significa esta reunión, de manifestarle nuestra admiración por lo que él hizo, yo creo que te ha servido muchísimo para poder recordar un poco el comienzo, para recordar los sentimientos que te produjo esa vivencia, de poder afirmar lo que hoy día tú eres y poder, de cierta manera, proyectarlo con mayor fuerza para adelante. O sea, las cosas en la vida se nos dan de una manera, por algo. Creo que, tal como dijo Mónica, sin nombrar la palabra suerte, tú has sido beneficiado de alguna manera con la experiencia de vida que te tocó, porque has podido aquilatarla bien y te ha permitido desplegar una sensibilidad social que no creo que se logre encontrar en muchas personas, ¿verdad? Es muy, muy, muy específico, y que tú la has logrado proyectar en la forma como eres, ¿ya? Independientemente de que cuando nos hemos pegado unos buenos apretones de mano, unos buenos abrazos y transmites tu calidad humana, hay mucha potencia, hay mucha fuerza, hay mucha calidad humana, ¿ya? Esto, y termino con esto ha sido para mí una de las reuniones más nutritivas que hemos tenido en esta comunidad dibujante proyectista. Y te agradezco enormemente, Maximiliano. No solo te felicito, porque uno hace cosas no esperando nunca el reconocimiento. Y ahí está la gracia. Si te llega, excelente, muy bien. Pero te sirve, yo creo que mucho más a ti, por este recordatorio, este rememoramiento de vivencias que te van reafirmando lo que uno es, lo que tú eres en este momento, ¿ya? Muchas gracias y espero que alguno de los profesores, de los asistentes, pueda comentar, obviamente, algo más. A mí, yo me voy a repetir. Yo, honestamente, Maximiliano, no sé si habría podido resistir trabajar en La Rosa con ese abanico de emociones. Uno se encariña con los viejitos, imagínate, no, súper fuerte. Yo imagino estar ahí dibujando esos planos y estar haciendo los elementos de las camas en cada habitación. No, me hubiese emocionado mucho, no sé. Por eso que yo creo que las características tuyas eran las ideales para haber trabajado ahí en la fundación, honestamente. Así que igual me saco el sombrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad, y de hecho incluso lo que tú comentas del diseñar las camas fue algo que también me tocó hacer después. De hecho, ya nosotros teníamos un poco más amasado, por así decirlo, el diseño arquitectónico, que seguía ya una línea más conocida por nosotros, pero empezamos a darle fuerte al tema del diseño de los muebles. Yo iba a las fábricas de muebles a ver cómo hacían las camas, a medir esas camas, a ver los artefactos sanitarios nuevos, y la verdad es que estábamos metidos en todo. Yo terminaba siendo casi el que entrega las llaves para que entreguen el hogar y entren a vivir en él, porque me tocaba estar constantemente, verlo desde el terreno pelado hasta el confort colgando del baño para que estuviera listo. No sé, era como preocuparme de todo eso, también encargarme de las imágenes religiosas, entender de todo el tema de artístico que había detrás de ello, y la cercanía de las personas que están más solas,
respecto de unas imágenes que a lo mejor son un pedazo de yeso y un poco pintura para algunas personas, pero que significan mucho más para otras, que están más solas y que necesitan sentirse protegidas por algo, y que en ese caso la fundación trataba de otorgarles al menos el techo y un lugar adecuado para que ellos pudieran vivir, y además de darles el refugio, de reconfortarlos un poquitito, y eso era, de verdad, para mí era muy gratificante trabajar en esa institución. Bien, gracias Maximiliano. Sí, concuerdo, yo también me voy a repetir un poquito y la verdad que emociona, por mi parte, emociona que existan personas así en un mundo que a veces uno piensa o la tele o otros medios muestran, ¿cierto?, tantos conflictos, tantas peleas. Dan ganas de seguir viviendo en este mundo y aportar en este mundo al conocer gente como tú, Maximiliano, y eso se agradece, se agradece. Gracias. Así que muy bien. Ahora sí, si no hay otro comentario, y también, a ver, Leonardo Triviño está levantando la mano, me parece, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Me hola. escuchan Hola, bien? hola, sí. ¿Sí? Bueno, felicitar a todo el grupo de ustedes. Yo soy Leonardo Triviño, nuevo profesor de la UTEM de ¿Se arquitectura. escucha? Ah, sí. Y en el fondo, claro, cuando recibí la invitación vi la historia de Maximiliano, la encuentro notable porque también trabajo con varios jóvenes que son del mundo dibujante técnico. Y yo en lo particular, de algún modo, otro modo lo incito, igual que como le pasó a él, para que un tema de costo muchas veces no se puede, pero sí se metan un poco más allá, justamente en la temática del diseño, ya sea a través de instalación, a través de impresiones técnicas, o sea, vayan un poco, siempre un poco más allá de su mismo tema del dibujo, sino que también se metan dentro de la parte de decisión, de conocimiento, y a la vez también en el paso de los años, ya tengo ya 30 años de profesión, y me encontraba justamente en el camino Lolo que yo lo empujaba un poco más allá, de algún modo a riesgo mío, le daba oportunidades de estar en obra, estar en presidencia, de ver problemas, no solamente de ver las obras libres, sino también, tal como decía Marcelino, me tocaba un ambiente social y ir a ver proyectos donde la decisión de uno realmente va a decidir la felicidad de las personas en cuanto a su vivienda de toda la vida, y saber tomar esa decisión, saber apoyarlo, y pasa el tiempo, nos cambiamos de obra, nos cambiamos de oficina, y uno se los encuentra, y ya yo a varios los he encontrado ya en el DOC estudiando ingeniería en ejecución de construcción, pegas alternativas, y es gratificante, es ver que tal como pasó, que se puede, que se demorará un poco más, trabajarán de día, estudiarán de noche, pero en un plazo promedio, digamos, 10 años, les cambia la vida y es notable el avance de ellos. Y en ese sentido, también lo plasmo en Maximiliano, y también en su lenguaje, hay que decirlo. O sea, tiene un lenguaje de colega netamente muy potente y que va con su experiencia, y eso se nota y eso se agradece en dos sentidos, ¿no? Uno en el tema de desarrollo personal y en el tema del cómo han aplicado y ha engrandecido la labor del arquitecto dentro de los trabajos que ha hecho en el tema social. Y netamente, para qué negarlo, el tema del DICTUB, yo también pasé por ahí un tiempo, y una escuela bastante dura, que no es fácil, pero que cambia la vida y que da un rigor que después se agradece dentro de otras obras. Así que muchas felicitaciones, Maximiliano. Muchas gracias. Bien. Vamos concluyendo entonces ya esta actividad tan provechosa y tan buena, ¿cierto? Así que agradecemos a ti nuevamente, Maximiliano, tu presencia también y tu disponibilidad también para asistir a este humilde reconocimiento, ser el primero que lo recibe, y qué mejor pie de partida hemos tenido, ¿cierto?, para comenzar este tipo de actividades. Así que esperamos reunirnos pronto también con la comunidad. También, antes de despedirnos, vamos a aprovechar de agradecer a los que han participado también en nuestro proceso de acreditación, de certificación, a los que han respondido a las encuestas que se les ha pedido, ¿cierto? Ese tema ya todavía está en proceso de certificación, sus respuestas han sido ya revisadas, ¿cierto?, procesadas, y son muy valiosas para nosotros, así que agradecemos eso y ya estaremos comunicando pronto los resultados a medida que se vayan dando. ¿De acuerdo? Así que eso, sin nada más que decir, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿cierto?
sigan para adelante en sus tareas, ¿cierto? En sus desarrollos y que les vaya muy bien, que la vida los trate muy bien. Así que nos vemos. Nos vemos. Claro, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias a todos. Que esté muy bien. Chao, chao, Un gracias. abrazo.